Para poder leer nuestro texto de esta mañana, Hebreos 1, verso 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, antes de empezar a mirar lo que el texto nos enseña en esta mañana, verso 9, me gustaría hacer un poquitito memoria de lo que hemos estado estudiando el domingo pasado. Y hemos leído el verso 7 y 8, donde decía que el cetro del Señor es su evangelio. El cetro del reino del Hijo es el cetro de equidad. Esto es su evangelio, cetro por el cual el Rey permite que nos acerquemos a Él, extendiéndonos su cetro en señal a la cual debemos responder en completa paz y plena confianza en Él. Pero también el Señor puede blandir este cetro para con aquellos contra los que el soberano ha mostrado su justicia. Definitivamente su palabra es esto, el cetro de su reino por el cual el Rey juzga y gobierna todas las cosas que fueron creadas, y esencialmente a su pueblo, a sus escogidos. Nos extiende su palabra para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, y también por ella señala a aquellos que son juzgados con justo juicio, y sobre quienes el cetro es blandido, mostrando el carácter imperativo de su condenación, y de la cual no podrán escapar. La palabra de Dios es poder para aquellos que creen, pero también es condenación para aquellos que no creen. Es en este sentido que su evangelio es el cetro por el cual Él gobierna, por el cual Él nos señala que podamos acercarnos a Él, al trono de la gracia confiadamente, pero con el mismo cetro termina blandiendo a aquellos que son juzgados por su palabra, por su evangelio. Podemos ver esto a lo largo de muchos textos, pero quisiera hacer lectura solamente de algunos. El primero de ellos es el Salmo 32. Verso 1 al 11. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi vergor en sequedades de verano, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas para el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. En este capítulo 32 del Señor vemos, por decir de alguna manera, el movimiento del cetro del Señor en ambos sentidos. Primeramente,
en confianza para aquellos quienes son declarados justos y cuyos pecados les son perdonados y cuyas iniquidades no son recordadas por el Señor. Pero así también vemos su mano que se agrava sobre aquellos quienes son blandidos por este cetro. Unos se acercan confiadamente al trono de la gracia y otros delante del gran juez. Otro texto donde podemos ver el cetro de Dios, su palabra, moverse en ambos sentidos, es en el texto de Mateo 25. Mateo 25, verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en el verso 41, en el sentido contrario, el mismo cetro, el mismo evangelio, la misma palabra del Señor dice así: entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El Señor extiende su cetro en señal de confianza a aquellos que creen en Él y pueden acercarse al Padre, al trono del gran juez, a Cristo. Pero así también el Señor puede blandir su cetro en señal de lo imperativo de su condenación. No hay término medio, no hay paso intermedio, no hay apelación posible, es la palabra del soberano. ¿Quién podrá argumentar algo? Nadie podrá decir nada, sino que todos serán sujetos a este cetro. Todos. Romanos 9 también es otro texto que nos ilustra perfectamente esto que habíamos dicho en un comienzo, que la palabra es poder de Dios para aquellos que creen, pero condenación para aquellos que no. El cetro de la justicia de Dios. Romanos 9, verso 18 al 28 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia. Claro, Él es soberano, Él es el Rey. ¿Quién le va a decir a Él qué hacer o qué elegir? Y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Sabiamente dice esto el hombre: ¿quién podrá resistir al Señor? Pero no podrá usarla de argumento para acusarse delante del Señor. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para su destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia. Su cetro, en justicia y con prontitud. No habrá apelación alguna, no habrá oportunidad en ese momento, sino que todos serán cautivos por este cetro. De hecho, que toda la creación está sujeta bajo la palabra, nadie escapará a ella, y esto es desde y hasta el siglo. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Pues nuestro Dios es eterno, su cetro es eterno, su gobierno es eterno, su justicia es eterna. Ahora sí podemos entrar en nuestro texto de Hebreos 9,
haciendo esta pequeña memoria de aquello que hemos compartido el domingo pasado. Nuestro texto de esta mañana dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Esto es el Evangelio. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. En primera instancia, me es necesario que comprendamos el significado amplio de esta palabra. Y estoy apuntando a esta palabra ungir. Ungió Dios. Por lo cual te ungió Dios. Ya hemos entendido someramente a qué se refiere con tu trono, Dios, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Pero hoy quiero enfocarme en esta palabra, ungir, por lo cual te ungió Dios, por esto mismo. Y la verdad que esta palabra en las Escrituras tiene un significado muy amplio, de acuerdo a su uso preferentemente. Y esta palabra hace o toma verdaderamente todo el sentido, toda la fuerza, toda la extensión de su significado en una sola persona, y es en Cristo. Pues Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es el ungido de Dios Padre. Pero esta palabra significa untar o frotar con aceite. El origen de la unción proviene de una práctica pastoral que consistía en poner aceite en la cabeza y alrededor de las orejas de las ovejas, debido a que los piojos y otros insectos que incubaban, que entraban en la lana de la oveja, llegando a las orejas, formaban una madriguera que terminaba matando al animal. Entonces, el pastor que hacía, el buen pastor que hacía, ungía al animal alrededor de su cabeza y oreja con aceite, para de esa manera evitar que estos insectos, digamos que estos ministros de muerte, estos que matan a la oveja, fuesen sanados, fuesen protegidos, fuesen bendecidos bajo el cuidado del buen pastor. Realmente este texto me lleva cautivamente a Jeremías 23, donde el Señor promete a su pueblo y a todas aquellas ovejas que fueron esparcidos por toda la tierra, que pondría pastores sobre ellos, para que cuidasen de ellos, para que no sean más trasquilados, amedrentados, para que no teman más, sino que ellos puedan crecer y multiplicarse, sean bendecidos realmente. Entonces vemos que esta palabra, ungir, unción, era una práctica pastoral de cuidado hacia las ovejas, para que los insectos no maten al animal, a la oveja del buen pastor. Es así que esta unción se considera un símbolo de bendición, protección y empoderamiento. La oveja camina confiada, oyendo la voz de su pastor, siguiendo. Esa es la promesa, que las ovejas oirán su voz y le seguirán. Aplicada a los hombres, esta palabra significa el llamamiento y la bendición de Dios que está sobre una persona. Y quisiera que me acompañen a varios textos aquí. El primero de ellos en Éxodo 9. Éxodo 29, perdón, no sé si dije 9, pero 29. Éxodo 29, versos 4 al 8. Donde dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto de efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás
la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y le vestirás las túnicas. Aquí vemos nosotros que la unción, en este caso con aceite, es el instrumento, así como con las ovejas. Toma significado esta palabra cuando el Señor aparta a Aarón con un propósito especial, específico, en este caso la de ser sacerdote. También en el texto de Éxodo, pero en el capítulo 40, podemos ver reflejado esto. Éxodo 40, versos 9 al 10. Donde dice: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Vemos el propósito de esta unción de aún mayor. No solo significa apartar para algo, no solo significa decir a este hombre yo he escogido, sino con un propósito bien claro, y es que sea santo, sea santificado. Es lo que leemos aquí. Será un altar santo. En 2 de Samuel, capítulo 9, verso 6. 2 de Samuel, capítulo 9, verso 6. No, equivoqué el texto. Eclesiastés 9:8. Registré mal el texto. Eclesiastés 9:8. El texto que quería leer de Samuel tenía que ver cuando el Señor aparta por medio de la unción a través de Samuel a su siervo David. Eclesiastés 9:8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falten ungüentos sobre tu cabeza. Entiéndase ungüento con unción, aceite. Aceite que muchas veces era mezclado con aromatizantes, con flores, almendros, mejor dicho, y otras esencias. Su significado es ampliado porque hemos leído que es utilizado para señalar a una persona o elemento que es apartado, escogido con un propósito especial. En este sentido sigue siendo un símbolo donde lo único importante es la voluntad de Dios en esto y no el instrumento. Me estoy refiriendo al aceite. El aceite no tiene un poder místico en sí mismo, sino que simplemente era utilizado para señalar la voluntad del Padre cuando cogía esto o aquello, ya sea que sean utensilios, elementos, implementos, o la persona o su siervo. Simplemente era el instrumento del aceite que era utilizado para señalar la voluntad del Padre. También la unción, proviniendo de una palabra griega que es aleipo o aleifo, término general para toda clase de unción. Y entre ellas encontré tres. Una de ellas es el aseo personal. Y los textos son Mateo 6, 17.
Mateo 6:17 dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Otro texto encontramos en Lucas 7:28. Lucas 7:38, perdón. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Bueno, era una práctica en aquel tiempo que caminando por el terreno polvoriento de aquel lugar, las personas cuando llegaban a una casa recibían este trato digno, donde el dueño de casa instruía a sus siervos, a sus criados, para que lavasen los pies de sus visitas. Este cuadro es lo que estamos viendo aquí. Sin embargo, tiene mucha connotación o significado espiritual porque lo están haciendo sobre el Maestro, sobre el Señor. También vemos en el verso 45 al 48 del mismo texto: no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume de vuelta. También vemos que otra palabra, o otro uso para esta palabra era como medicina, y encontramos en Marcos 6:13. Marcos 6:13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. También Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y como ungüento para muertos. Tenemos aquí dos textos más, Marcos 14:8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Lo hizo antes que el Señor muera, pero también lo hicieron después de que Él fue llevado a la tumba. Y esto vemos en el mismo libro, Marcos 16, verso 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Aquí vemos en este texto que era una práctica, tal cosa, ungir, perfumar, poner aceite con aromatizantes, con esencias sobre los muertos. En la antigüedad no solo el cordero era ungido, refiriéndome ya al sacrificio que ellos hacían dentro del templo, sino que también era santificado, como hemos leído, el altar, el sacerdotes y todos los utensilios que hemos leído en Éxodo 40, 9 al 15 y Levítico 8, 10 al 15. Podemos ver esto. Así entendemos que parte de su significado espiritual, especialmente la santificación en su consagración.
Es el poder santificador del Espíritu de Dios quien lleva a cabo esta tarea. Y ahora sí, vayamos a 1 Samuel 16. Verso 13. 1 Samuel, verso 13. 16, capítulo 16, verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es el poder del Espíritu de Dios quien santifica aquello que es dedicado o consagrado al Señor. Isaías 61:1 también nos ilustra esto. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hasta aquí hemos explorado el significado de esta palabra ungido o ungir, y según su uso tenía un significado espiritual. Como hemos visto, provenía de la práctica de unos pastores que cuidaban, protegían, sanaban a su rebaño. También hemos visto que significaba: el Señor lo ha apartado en su voluntad, lo ha escogido. Y también hemos visto hasta aquí que tenía un significado en cuanto a la santificación. Todo aquello que era ungido, sean los utensilios, el templo, el cordero y aún el sacerdote mismo, debía ser santificado en poder del Espíritu Santo y no de ningún artefacto con poder místico, sino que era el Espíritu Santo de Dios que hace esta operación en aquel tiempo y aún en estos días. El elemento para ungir es el aceite y cobra significado según su uso. Lo he notado de 6 formas. El primero era de uso pastoral, símbolo de bendición, protección y empoderamiento, como hemos dicho. 2, llamamiento y bendición de Dios sobre una persona. 3, señalamiento de una persona o elemento con un propósito especial. 4, símbolo de la voluntad de Dios. Aseo personal, medicina y ungüento para muertos. Y por último, esta palabra ungir encuentra su principal significado en santificar aquello que lo posee. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro Salvador? Como dijimos a un comienzo, esta palabra toma su real dimensión en el Señor. Él es el ungido del Señor. Y es que en Él se encuentra esta palabra en su total significado y poder. Él hace de esta palabra superlativamente importante para nosotros. Pues Él es el ungido de Dios. Él no solo es el ungido, Él no solo fue ungido por hombres, en este caso por mujeres, sino que Él es el ungido del Señor. Y quisiera que me acompañen algunos textos. Lucas 7. Lucas 7:38. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Nosotros sabemos que, a la luz de los versículos siguientes, que esto no era un simple hecho de limpiar o perfumar los pies del Señor, sino que era un acto de fe misma. El Señor le responde a esta mujer diciendo: tus pecados te son perdonados. Y en el verso 46, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados.
Así como el padre Abraham, su fe le fue contada por justicia, así también a esta mujer. El texto de Mateo 26, versos 6 y 7. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Él recibió la unción de parte del Señor, sin duda, él es el ungido. Y los hombres de aquel tiempo que lo vieron, y hoy nosotros tenemos este testimonio en su palabra, de esta señal que fue sobre él, de que él fue escogido de Dios, de que él es el Cordero de Dios, él fue el hombre escogido, apartado por el Señor, él es el Santo. Realmente todos esos significados que hemos tomado de estas palabras según su uso, tienen toda su fuerza en el Señor, en Cristo, nuestro Salvador. En Juan 12:3 tenemos otro texto. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y lo ungió en los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Capítulo 19, verso 40 del mismo libro. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Él fue ungido. La gente vio, hoy nosotros vemos la expresa voluntad del Señor, del Dios Padre, en apartar a su Hijo, y lo dio a conocer a través de él, de esta unción que fue derramada sobre él, de este aceite que fue derramado sobre él. Señalaba al único, al Mesías, aquel que había de venir. Podemos decir que en un paralelismo como aquella práctica de los pastores que ungían a sus ovejas, así también él lo hace. El Padre lo hizo con su Hijo, y el Hijo lo hace con nosotros. Él es el buen pastor. Él es el unigénito Hijo de Dios, concebido por el Espíritu Santo. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Símbolo de la unción de Dios, gracia y verdad. Verso 18 del mismo capítulo. A Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer, pues en Él habita toda la plenitud de la deidad, en Cristo Jesús. Juan 3, pero versos 16 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y primera de Juan, capítulo 4, verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Habíamos dicho que la unción era un símbolo también de la bendición de Dios, del favor de Dios, que nosotros tenemos por medio de los méritos de Cristo. Tenemos esta bendición de que nuestros pecados han sido perdonados, y que aún estando muertos en ellos, fuimos alcanzados para vida eterna, la verdadera bendición. Mateo 1:20.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es símbolo también de esta unción, la santidad, apartado para el Señor, el Espíritu de Cristo que santifica al creyente, el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba también nos hizo renacer a nosotros para vida. Y en el capítulo 3 del mismo libro, pero verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Teniendo esta unción, podemos complacer al Señor. Aquellos que no tienen la unción del Señor, su Santo Espíritu, el aceite es comparable con el Espíritu Santo, podrán ser llenos de gracia y verdad, así como lo fue Cristo, y podrán de esta manera caminar en obediencia y agradar al Padre. Y a todos será notorio que realmente el Señor te ha apartado, así como ha apartado a su Hijo aquí en la tierra. Porque esta unción que es del Espíritu Santo se hará notar en santidad. Realmente esta palabra toma su mayor fuerza e importancia en esto. Unción, santidad. Solamente aquel que tiene la unción del Señor podrá caminar en santidad. Solo aquel que tiene el Espíritu de Cristo podrá santificarse en Él. Pues el Señor ha dicho eso mismo. Por esta causa yo me santifico, para santificarnos a nosotros. Santifícalos en tu palabra es verdad. Juan 17 y 19. Haciendo un recuento de todas estas cosas, hago de vuelta la pregunta: ¿pero y qué tiene que ver esta palabra? El ungido de Dios, quien ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad. ¿Qué tiene que ver esta palabra con el Señor y todo lo que hemos visto con Cristo? Es que Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, si me pudieran acompañar, por favor. Juan 1, 29 al 37. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero, el ungido, el sacrificio, nuestra justicia, en quien somos aceptos, en quien alcanzamos perdón, en el que somos resucitados para vida, en quienes fuimos pasados por alto por la justicia de Dios, porque Él pagó el precio de nuestra condenación, de nuestro extravío. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue apartado, el escogido, el santo, el único que podía hacer Él. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quién veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Quién anhela esta unción? ¿Quién anhela esta bendición? ¿Quién anhela ser tomado y escogido por Dios? Pues hace lo mismo que estos discípulos, lo siguen.
Sigue al Señor, sigue la bendición. El Mesías prometido, este es Cristo. Isaías 11. El ungido de Jehová sería el Cristo, aquel que había de venir. Isaías 11, versos 1 al 5. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni ahuirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y ahuirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad de su ceñidor. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad. Este es el sello, el distintivo, la evidencia de la unción del Altísimo. Que se encuentra desbordadamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el Cordero de Dios, Él es el Rey de Reyes, el gran juez, el juez justo. En Él somos llamados. Esta unción hemos aprendido de que también Dios llama de esta forma, así como llamó a Aarón y a sus hijos. Los apartó para este ministerio, así también como llamó a Moisés y a todos sus siervos, a David, de la cual viene Cristo, del linaje de David. Y tengo otros textos. Juan, el libro de Juan de vuelta, capítulo 1, versos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el capítulo 6, tengamos en mente este versículo que hemos leído. En el capítulo 6, pero el verso 37 y 44. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y el verso 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo? Es que hemos venido a Él, es que lo hemos buscado, así como aquellos discípulos que buscaron al Señor en el libro de Juan. Porque nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo trajera. Nadie puede ser de Cristo si el Padre no le diera. Es porque nosotros fuimos dados a Cristo el que hemos venido a Él. En esto consiste tener la verdadera unción. Es que el Santo Espíritu de Dios está en nosotros y nos guía hacia Él. Él es el que empezó la obra. En esto hemos conocido que somos hijos de Dios, que lo hemos buscado, y que en este andar, que en este peregrinaje buscamos santificarnos así como Él se santificó aquí en la tierra. Esta es la unción de Cristo. En esto consiste la unción del creyente, de aquel que es tomado por hijo, de aquel que es escogido por el Señor antes de la fundación del mundo. Nadie que tenga, que no posea estas cualidades, estas virtudes de haber sido llamado, apartado, escogido, santificado en Cristo, puede considerarse que tiene la unción, sino que se está engañando. Solo aquellos que caminan en rectitud, aquellos que buscan santificarse al Señor. Y yo no estoy hablando de una vida moralista,
Yo estoy hablando sobre las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De aquellos que entienden el juicio de Dios y que ante su pecado aman la justicia y aborrecen la maldad, aborrecen su pecado. ¿Cómo pudiera entonces el creyente deleitarse en el pecado, en la maldad que Cristo aborrece? ¿Cómo pudiera entonces el Hijo de Dios apartarse de toda justicia, del centro de su equidad y no venir a Él confiadamente? Pues esto es lo que hace el gran Rey en la majestad, en las alturas. Extiende hoy su cetro de equidad, su cetro de justicia, su santo evangelio a todo su pueblo y pueden venir a Él. Pero nadie a cual no haya entendido el justo juicio de Dios puede acercarse confiadamente al Padre, sino que más bien temen y corren de Él, porque saben que su condenación está pronto y es imperativa. No se tardará. En Él somos llamados. Esta es la verdadera bendición del Señor, la unción del Espíritu Santo, que es el sello, las arras de nuestra salvación hasta aquel día. Es el Espíritu Santo en nosotros lo que nos permite acercarnos a Él, de poseer la bendición realmente. Cristo es nuestra heredad, Cristo es nuestra salvación. Él es el escogido de Dios. ¿Cuántos versículos hay aquí? Es interminable la lista, pero realmente es necesario que tomemos algunos versículos al menos. Y el primero es Salmo 118. Para aquellos a quienes les cuesta realmente, yo no digo aquí obviamente, pero para aquellos que pudieran estar escuchando esta predicación y les resulta difícil ver a Cristo en el Antiguo Testamento, este es el tiempo de mirar un poco. Salmo 118, verso 22 al 26. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Ahora vayamos por un momento al libro de Mateo, recordando esta última parte. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendecido es aquel. Ungido es aquel. Mateo 21. Verso 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas de la Escritura. Otro texto en 1 de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Se está refiriendo al pueblo de Israel. Se está refiriendo a aquellos que esperaban al Mesías, pero no vieron al Mesías cuando estuvo delante de ellos. Esta es la piedra que los edificadores han desechado. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Esto es sencillamente el Salmo 118, 22 al 26 que hemos leído. Las palabras que se cumplen solamente en Cristo. Esta palabra fue dicha ya en aquel tiempo. Y muchos años después, cientos de años después, viene la confirmación de esta promesa que apuntaba a Cristo desde aquel tiempo. En un sentido perfecto y literal, podemos parafrasear lo dicho por otros, que todo versículo
bien entendido, nos lleva a Cristo. Ningún versículo pudiera estar disociado del Señor. Ni uno solo. Ni uno solo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el canon completo, inextenso, habla de Cristo. Nos muestra a Él. Isaías 28 es otro texto bastante hermoso sobre este tema. Isaías 28, verso 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Comparado con otros textos que encontramos en el libro de Romanos, capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 33. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Profeta Isaías hablando de Cristo. Y aquí el apóstol Pablo interpretando al profeta. En el mismo libro, pero en el capítulo 10, verso 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, haciendo memoria de las mismas palabras del profeta Isaías. Mateo 21, 42. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. El mismo Señor hablando de sí mismo. Y Hechos 4:11, para cerrar esta parte. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Palabras del Salmo 118. Palabras del profeta Isaías. El mismo Señor lo dice en Lucas 24 y 44. Y les enseñaba todo lo que de él decía en Moisés, en los profetas y en los salmos. En Cristo encontramos la verdadera unción, en el sentido de la más perfecta voluntad de Dios. El Señor se complació solamente de Él. Y tenemos muchos versículos aquí también. Isaías 53, 1, el primero. Isaías 53, 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Capítulo 59, verso 16 del mismo libro. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. La pregunta debiera ser: ¿quién es el brazo de Jehová que hace esto? Juan 12, 38. Dice el texto: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? El profeta de vuelta hablando del maestro. Mateo, por último, Mateo 3, 17, para cerrar esta parte. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es el brazo de Jehová.
que hizo toda justicia y cumplió perfectamente la voluntad del Padre. Él es la resurrección y la sanidad, a la forma en que aquellos pastores cuidaban y sanaban a su rebaño, a la forma en que también era practicado en tiempos de la iglesia primigenia. Cuando un hermano estaba enfermo, se pedía a los ancianos que se le ungiera con aceite, creyendo en el Señor. Nosotros encontramos de forma extensa en Isaías 53, verso 4 al 11. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Afligido él, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca en su maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y su voluntad, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él es el brazo del Señor, el brazo de Jehová. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Juan 11. Verso 25 al 27. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios, aquel que había de venir. Todo esto significa, cuando le dice: tú eres el Cristo, el Mesías esperado, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y el Verbo se hizo carne. Por último, Él es el ungido de Jehová. Y solamente quiero leer el Salmo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Has amado la justicia. El Señor le dijo a Juan el Bautista: permite que se cumpla toda justicia. Y nuestro Cristo también ha aborrecido la maldad, como dice nuestro texto de estudio en esta mañana. Malaquías 3, versos 1 y 2. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Podrá Él, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquellos que vieron entrar al ángel de Jehová, como dice acá, al purificador, no lo toleraron, no lo recibieron.
Mateo 21. Versos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo, como decía el profeta Malaquías, en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por la cual te ungió Dios, dice. Amó la justicia y aborreció la maldad. Es nuestro texto en esta mañana. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Dios el Padre ungió a su Hijo. Pero todos aquellos quienes son llamados, fueron adoptados en Cristo, también Dios los ungió. Pero hemos de amar la justicia y aborrecer la maldad. Esto es, o son las señales de esta unción de Dios en el creyente. Si amar la verdad y amar la justicia, y aborrecer la maldad no está en el corazón del hombre, no ha sido ungido con el Espíritu Santo de Dios. El aceite de Dios no está sobre él. Mas si todos los días, amando la justicia y aborreciendo la maldad, luchamos contra ese remanente de pecado, nos afligimos por ese remanente, por ese residuo de imperfección, de pecado que hay en nosotros, al punto que nos hacemos eco con las palabras del apóstol Pablo: miserable de mí, veo tal ley en mis miembros que soy vendido al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte, anhelando estar ya con el Señor? Si el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, entonces la unción de Dios, el Santo Espíritu de Dios, está en cada uno de nosotros. Pero si esto no fuera así, nos estaríamos engañando. Esto es lo que debemos enseñar a todo aquel que profesa el nombre de Dios. Debemos traer claridad, debemos traer el cetro de Dios, y Él la extenderá a cada uno en confianza para que se acerquen al trono de la gracia, o los blandirá para que sean apartados en condenación eterna. El poder de Dios para los que creen, condenación para los que no creen. El mismo Espíritu, la unción de Dios, que levantó a Cristo, también nos levantó a nosotros de nuestros delitos y pecados, estando muertos en ellos. Él es nuestro buen pastor que cuida de nosotros, que no permitirá que el pecado anide en nuestra cabeza y termine sofocando y matándonos. Él es el buen pastor que cuida de su rebaño. Él es el que nos libertó de esta muerte segunda. Cuida de nosotros. Él es quien nos llama de las tinieblas. Él es también el que hizo de su pueblo, de nosotros, una nación santa, real sacerdocio. Así como vimos que la unción era para apartar a los reyes del antiguo Israel, así también a los sacerdotes, su pueblo es real sacerdocio. Esta unción, que es el Espíritu Santo en el creyente, aparta a cada uno para este ministerio de blandir su cetro o de extenderlo. Él es el que nos santifica en Él mismo, pues Él ha dicho: por esta causa yo me santifico. Y con este texto quiero cerrar el sermón. En Juan 17:19.
del 17 al 19. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Su centro, su evangelio. En su palabra nosotros somos santificados. En su palabra nosotros nos hemos acercado al Padre, nos hemos acercado ante su trono, ante el trono de la gracia. Porque hemos amado la justicia y aborrecemos la maldad. No podemos tener sentimientos diferentes, reacciones diferentes a esto. Pues no se engañe, aquel que no ama la justicia no tiene la unción de Dios, no tiene el Espíritu de Cristo. Aquel que no aborrece la maldad, porque muchos pudieran creer de que pudiera al mismo tiempo amar la justicia, pero también coquetear con la maldad. No lo puede hacer, no lo puede hacer, pues el Espíritu que está en él nos anhela celosamente, nos contrista, se entristece. Aquel que se deleita en su pecado no es un ungido del Señor, entendiendo bien que el único ungido del Señor es Cristo, y nosotros, en virtud de Él, somos ungidos. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos también a nosotros nos ha resucitado, nos ha traído de la muerte a vida. Esta es la verdadera unción, Cristo mismo en el corazón de cada hijo suyo. Oremos, hermanos, para cerrar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque no nos has abandonado, Señor, en nuestra miseria espiritual. Cuando éramos ciegos, Señor, has traído luz a nuestra vista, Señor. Cuando estábamos llenos de ira, de rencor, de todo pensamiento, Señor, pecaminoso, obrando, Señor, los pensamientos de Satanás, allí, Señor, nos has rescatado con mano fuerte y brazo extendido, Señor. Y has arrebatado, Señor, has sometido al hombre fuerte y has tomado para ti, Señor, nuestras almas. Gracias, Padre, porque hemos sido alcanzados en tu favor. Nos has ungido, Señor, con el Espíritu Santo de la promesa. Gracias, Señor, por esto. Gracias, Padre. Fortalécenos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, en este peregrinaje a caminar conforme a tu verdad, Señor, extendiendo tu cetro de justicia, Padre, tu cetro de equidad. Ayúdanos en este tiempo. Bendice, Señor, a tu pueblo, a mis hermanos, Señor. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te pedimos esto. Amén. Bueno, hermanos, en esta parte queremos hacer